exactamente cuál es el estado. En este momento, ¿cuál es el estado de la negociación del PES? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por dónde va? ¿Qué están planteando? ¿Qué se está estudiando con área? ¿Cómo sabe la comunidad universitaria? ¿Dónde está la información de cuáles son las distintas propuestas? Bueno, de este apremio que tenemos, creo que el estilo, la forma de llevar los temas universitarios tiene que ser absolutamente diferente, tiene que ser muy horizontal, tiene que ser muy diferente, porque se negocia como bloque, se defiende la bandera de la universidad con el presupuesto, pero todos juntos. Con respecto al edificio de estudios generales, es muy necesario. Nosotros estamos planteando en nuestro plan de trabajo lo que se llama una estructura planificada. La planificación de una estructura acorde, respetando el paisaje humano, y el paisaje natural, porque en los últimos tiempos hemos tenido una gran cantidad de propuestas y de obras que están definidas en la institución, que alcanzan alrededor de los 200.000 metros cuadrados de construcción, y todo el mundo quiere edificios, todo el mundo se le ofrece edificios, no hay problema, pero hay que saber exactamente qué representan financieramente ese desarrollo de infraestructura. Entonces, hay que pensar en la infraestructura, por supuesto, hay que hacerla de manera planificada, hay que respetar el estilo universitario. Si ustedes ven todos sus proyectos, van a encontrar que no hay un estilo universitario, muchas formas, no sé qué responden, y las fincas han perdido su vocación de lo que era. Entonces, hay que pensar en mejorar las condiciones, hay que pensar en mejorar el edificio y la infraestructura para estudios generales, sin ninguna duda, pero como un proyecto universitario articulado, hay que ir realmente a mejorar esas condiciones. Hay también en la universidad muchos espacios físicos que han sido prácticamente abandonados, ¿sí? Y hay que considerar una visión integral del desarrollo de la infraestructura. Como todo proyecto universitario, como la universidad siempre es un mundo abierto, unas posibilidades de avance, de apertura. En la carrera que han señalado de ciencias espaciales, es tan posible como pensar en otras carreras, pero eso va a depender siempre de los desarrollos específicos que puedan estarse generando en distintas áreas. Y entonces ahí es donde realmente tenemos que ver cuál es el desarrollo que se ha alcanzado en esa área específica y ver, digamos, la posibilidad real de tener una unidad académica en ese sentido. Obviamente que aquí participarían escuelas muy importantes como la escuela de física, y tenemos proyectos tan valiosos como Planetario, por ejemplo, que podrían contribuir o ser parte de ese gran proyecto educativo. Igual puedo decir que es importante crear otras unidades académicas, pero deberían someterse al proceso de análisis institucional que se requiere. La universidad siempre tiene que plantearse nuevas posibilidades, nuevas inquietudes, nuevas carreras. Estos tiempos así lo demandan, pero obviamente con la base académica suficiente, con la trayectoria académica suficiente y con la debida planificación y respuesta reglamentaria estatutaria. El tema del descenso en el ranking, este tema de los rankings es un tema muy importante para la colocación de las universidades en distintos espacios, pero un ranking no siempre mide cuál es el trabajo integral de la institución, mide ciertos parámetros. Entonces podemos tener algún sesgo en cuanto al lugar que se ocupa en el ranking. Por ejemplo, si medimos el desarrollo de la investigación en la Universidad de Costa Rica en los últimos años, no vamos a salir también parados, porque aquí hay elementos que han sido señalados, han sido razón para bajar alguna calificación. Otros en presencia en la red. En fin, hay que ver con qué se construyen esos rankings y ver si verdaderamente lo que ocupamos nosotros es estar en un ranking o ir a mantener nuestro liderazgo en una comunidad a resolver un problema específico. Ese debate también es un debate institucional que hay que darlo de fondo. No sé, con el tema de la educación dual hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado. Yo he visto en otras universidades el tema de la educación dual, en Alemania principalmente,
las ven con grandes bondades, pero nosotros tenemos que pensar muy bien qué pasaría con nuestras universidades, qué pasaría si se introduce en Costa Rica el tema de la educación dual, qué pasaría con la matrícula de las universidades y qué estaríamos haciendo, si estaríamos propiciando más bien una especie de formación para las empresas, para que hagan los estudiantes el trabajo que a esas empresas les interesa dirigir. Con el tema de las injurias y calumnias de Otto Guevara, que así han sido señaladas, yo tendría mucho cuidado en señalar a Otto Guevara, porque Otto Guevara solamente es el ejemplo de una serie de presiones que vienen de un sector político, ¿verdad? Y cuidado, porque muchas veces aquí adentro le hacemos el juego, cuidado, muchas veces le hacemos el juego aquí adentro y entonces no se trata de utilizarlo como el que vamos a descargar en él, porque aquí internamente muchas veces hemos actuado parecido con algunas medidas que se han intentado implementar en la misma dirección. Mucho cuidado, el discurso neoliberal, el discurso materialista también está aquí adentro en la Universidad de Costa Rica. Muchísimo cuidado, eso hay que tenerlo de manera muy precisa. Con el tema de la elección del rector, con la participación de los distintos sectores de la estructura democrática, hay mucha tela que cortar, hay mucho que resolver. A mí me parece que el proceso no es tan democrático, no tenemos tanta participación. A veces en las escuelas, en estas asambleas, no hay preguntas, incluso quienes las dirigen, y aquí no se trata el caso de Anaelia. Entonces, estructura, que aquí por dicha no estaba tan estructurado, ¿verdad? Preguntas, donde no hay preguntas administrativas, por ejemplo. Y yo no sé aquí, no hay preguntas administrativas, no hay preguntas así, sino que están señaladas. El director, la directora a preguntar. Un proceso democrático implica una participación muy amplia. Ojalá los estudiantes pudieran tener un voto, digamos, en ese rango del 25% que les corresponde, pero un voto más democrático, un voto más amplio. Y ojalá los interinos pudieran tener la voz para participar, para decir, para proponer qué es lo que quieren. ¿Por qué tanta desigualdad con ellos? ¿Por qué tanta injusticia salarial y académica con ellos? No creo yo, la universidad tiene una estructura democrática definida, pero no creo que la cumplamos nosotros a cabalidad. Ojalá un proceso democrático, un proceso de elección de rector tuviera una altísima discusión y no solo un mes de campaña con una semana menos, como la Semana Santa, que algo nos ayuda para por lo menos venir aquí a conversar con ustedes, pero realmente como proceso democrático está muy restringido, muy limitado, y sobre todo hay que analizar mucho qué es lo que se debe hacer si el rector quiere reelegirse, cuáles son las condiciones que habría que colocar, porque hay condiciones que podrían favorecer. Se me acabó el tiempo, perdón, con mucho gusto converso una o dos preguntas que se me quedaron, les pido disculpas. Gracias. Esas son preguntas todas muy importantes que requerirían mucho tiempo para ser elaboradas, pero me voy a permitir, para poder aprovechar el tiempo, ser muy puntual. Propuestas sobre el FES. Existe un mandato constitucional de alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto para la educación en general. Y en los acuerdos anteriores sobre el FES se ha firmado el propósito de alcanzar el 1,5%. Estamos en este momento en el 1,467. O sea, nos faltan 23 centésimas para alcanzar la meta del 1,5. El propósito de CONARE es alcanzar ese 1,5. ¿Cómo se va a alcanzar y cuándo? Es el objeto de la negociación. Y existe un acuerdo explícito por parte del gobierno de que no debe pasarse más allá del año 2018. La negociación de CONARE con el gobierno con respecto al FES
es una negociación colectiva. Es una negociación en donde no participa solo un rector, sino ahora 5 rectores y 4 ministros. Las convocatorias las hace el Poder Ejecutivo para empezar a negociar. Y una vez que se empieza a negociar, los rectores en sus respectivas universidades, y yo lo he hecho así en el pasado, doy información al Consejo Universitario, al Consejo de Rectoría Ampliado. He realizado conversatorios institucionales donde han llegado hasta 500 personas para discutir sobre este aspecto. Y también, por supuesto, que se emiten por otros medios de comunicación estos informes. Entonces, esa es la meta, llegar al 1,5%. La Escuela de Estudios Generales requiere de un edificio nuevo o complementario, de manera que el edificio antiguo de Ciencias Sociales, ahora sensible o sustancialmente rehabilitado, puede ser una alternativa, pero una alternativa compartida, de manera que este edificio se una con el edificio que está a la par, pero compartiéndolo con el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, que ocuparía los 2 primeros pisos, y los 3 pisos restantes pueden ser de estudios generales. Hemos descendido en unos rankings, pero ascendido en otros. El ranking en que hemos descendido es Webometrics, pero hago aquí una acotación que es sumamente importante para esta universidad y especialmente para esta escuela. Debemos comportarnos críticamente frente a los rankings. Existe una declaración de universidades públicas latinoamericanas que se distancia críticamente de este tipo de medición, de clasificación de instituciones de educación superior. Y el ranking en el cual hemos descendido, que es Webometrics, los autores lo dicen con absoluta claridad: un cambio en el ranking este año no es comparable con el año pasado porque cambió la metodología. Entonces, ni siquiera podemos saber si realmente estamos descendiendo en ese ranking, porque la metodología es ahora otra. Sobre la educación dual, hay un señalamiento realmente crítico sobre el hecho de que la educación dual podría ser una forma de explotación del trabajo de nuestra juventud. O sea, de que las empresas podrían estar aprovechando el potencial laboral de nuestra juventud y precarizando sus ingresos. Sobre eso hay que estar particularmente alerta y vigilante. Pero la educación dual, o sea, el proyecto de ley sobre educación dual no tiene que ver nada con la educación superior, de manera que no puede constituirse en un riesgo, una amenaza para nuestra universidad, ya que es exclusivamente para formación técnica, ni siquiera profesional, es técnica. Luego, la participación electoral, por supuesto, ¿verdad? Que la participación electoral debe ser lo más democrática posible, pero eso es una decisión de la comunidad universitaria como un todo y por las vías de representación de esta comunidad universitaria, y requeriría, entre otras cosas, una modificación del estatuto orgánico, modificación que a su vez tendría que ser ratificada
por la Asamblea Colegiada Representativa. No me puedo referir a si esta asamblea en la cual estamos debió haber sido una asamblea abierta o cerrada. Yo no la convoco, ¿verdad? No soy quien la decide. Y bueno, eso es una decisión de esta asamblea. Sobre Sandra Pisk, supongo que se refiere al proyecto de ley sobre empleo público. Ese proyecto de ley, si es que es ese, ya ha sido dictaminado por el Consejo Universitario y hay un dictamen negativo sobre ese proyecto de ley, pero no estoy seguro si estamos hablando de lo mismo. Y finalmente, sobre Otto Guevara, bueno, yo creo que en esto hay que ser cauteloso. Por un lado, creo que no tenemos que repetir en demasía sus críticas o su afán de figurar políticamente, porque amplificamos sus afanes de protagonismo. Eso por un lado. Pero por otro lado, y creo que así hemos actuado, hay que rechazar firmemente ese exhibicionismo político que él tiene, y lo tiene únicamente con el afán de ganar algunos puntos políticos. Un hombre que está políticamente total y absolutamente destruido. Entonces no hay que amplificar inadecuadamente su voz. Muchas gracias a José Ángel y a don Kevin por escribirse los 10 minutos de las preguntas generales. Me quedaron dos que tienen que ver con los estudiantes. Una, porque está bien identificada, la otra no sé, pero igual que las anteriores, ellos quieren saber cuáles serían las acciones concretas para que pueda existir una rectoría de puertas abiertas, y cuáles son las acciones que también harían sobre el sistema de ingreso a la universidad, en el que precisamente puedan crearse oportunidades para muchos y muchos estudiantes, en especial los provenientes de los colegios públicos que vienen de zonas, no solo de las zonas centrales, sino de las zonas también alejadas. Yo pienso que tal vez un par de minutitos requiere que ustedes nos digan sus reflexiones sobre esto, y les voy a dar luego las preguntas dirigidas a cada uno para que ustedes elijan que quieren responder de eso. Pero antes de eso, para ir cerrando, Gabriela Echeverría tiene una pregunta específica y Marvin tiene también una pregunta específica. Vamos a tomar los 2 minutos para los estudiantes. ¿Cómo se? Bueno, en el tema de la admisión y el acceso, las políticas universitarias contemplan acciones importantes. Recordemos que la Universidad de Costa Rica, por medio del Instituto de Investigaciones Psicológicas, ha dicho claramente que la prueba de admisión, el examen de admisión, no es suficiente elemento, no es elemento científico para el ingreso, para garantizar el ingreso a carreras, sino la probabilidad de éxito. Entonces tenemos que hacer un trabajo importante por ahí, es revisar estos parámetros, buscar incluso una mejor ponderación de la prueba de admisión para efectos de garantizar mayor inclusividad, y la universidad también debería fortalecer acciones conjuntas con el CONARE para garantizar mayor acceso a las poblaciones desfavorecidas. Si revisamos, por ejemplo, el acceso a la población indígena en la Universidad de Costa Rica, entre el 2014 y el 2015, solo 10 estudiantes tuvieron. Solo 10, eso es todo, ¿sí? Eso es todo. En medio de una gran acción, solo 10 y se matricularon 8. Entonces no estamos respondiendo de fondo al país. Tenemos que tener esa visión de país, no de centro, porque el 80%
de los estudiantes del 81, que está concentrado en las regiones centrales, y todo lo demás en la región central, y todo lo demás corresponden a las periféricas. Pero tenemos ese grave problema. O sea, en esas poblaciones más desfavorecidas es mínimo lo que estamos impactando, es mínimo. Ya le digo, 10 estudiantes indígenas es lo que en 2014-2015 tiene registrado el informe de la educación. Y con el tema del diálogo y de puertas abiertas, no sé, pero ese es un tema que nosotros tenemos como eje central de nuestra campaña, de nuestro proyecto de rectoría de puertas abiertas, rectoría de diálogo, rectoría para conversar, rectoría con un rector que va a dedicar tiempo a conversar, un día por mes va a dedicar a conversar con cualquiera, a pesar de su agenda. Y va a dedicar también, por lo menos una vez al semestre, a dialogar con las áreas, ¿sí? Va a ser un rector presente, no un rector que no está presente, no un rector que no se encuentra en la universidad en aquellos momentos críticos. Va a estar ahí dialogando, conversando con todos y todos ustedes de manera muy natural, sin incurrir incluso en grandes gastos para la institución. Estamos con los candidatos. ¿Qué pasó, Max? Pero Max, dejemos que terminemos esa parte y luego pasamos a la otra, ¿sí? Bueno, primero sobre el sistema de ingreso. Ustedes saben que el sistema de ingreso está normado por el estatuto orgánico y por la reglamentación correspondiente. Esta normativa dice que el ingreso a la Universidad de Costa Rica se realiza por medio de la prueba de aptitud académica. Esa normativa tenemos que cambiarla si nosotros queremos establecer otras vías de ingreso. Sin embargo, esta administración ciertamente preocupada precisamente por los niveles de desigualdad que existen en la sociedad costarricense, ha desarrollado el proyecto de Más Equidad, que es en realidad un programa que tiene 3 proyectos. El proyecto de habilidades para la vida, que se desarrolla en Sarapiquí y Nicoya y sus alrededores. El proyecto de admisión diferida y finalmente las tutorías en pueblos y territorios indígenas. Por medio de estos 3 proyectos hemos podido efectivamente aumentar el ingreso de muchachos y muchachas que provienen de comunidades vulnerables, infraprivilegiadas. Nótese que el proyecto de admisión diferida le abre mayores posibilidades de ingreso a muchachos y muchachas que provienen de colegios cuya probabilidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica fue el año pasado del 12% y este año del 15%. Como todos los años cambian las probabilidades de ingreso, todos los años tenemos que hacer el cálculo de cuáles son esos centros educativos. Y de esta manera, efectivamente, han ingresado alrededor de 560 muchachos y muchachos adicionales. Bueno, se me acabó el tiempo. Gracias. Gabriela, la pregunta para dársela a los candidatos para hacer la última parte. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. En realidad son 2 preguntas que parecen 2 reclamos al señor rector.
es bueno, creo que se esté filmando, porque hace 4 años yo no pude venir, yo sí pude ver la grabación. Don Heren, es que escuchándolo a usted, también a don José Ángel sobre los estudios generales y lo importante que son, y que deben existir siempre, digamos. Y la universidad, por supuesto, es grande, es plural, y yo sé que ustedes hacen el esfuerzo y uno también por verla de manera global. Pero lo cierto es que uno ve la universidad también desde la unidad académica desde la cual está. Y es la mejor perspectiva para ser, digamos, lo más veraz posible con lo que uno piensa, y por eso yo voy a basarme en mi experiencia personal. El primer reclamo es un recordatorio de que hace 4 años una de las propuestas que más me entusiasmó fue la del vicerrector de docencia de que iba a tener una administración de puertas abiertas. Yo he tenido 4 años esperando una cita que jamás he podido conseguir, ¿verdad? O sea que, digamos, en el caso personal mío eso no se cumplió. Yo no sé si es un caso personal o es un caso de muchos otros profesores, pero no parece existir el ánimo de corroborar que ha sido una administración de puertas abiertas. Esa sería, digamos, la primera inquietud, pero la más importante, en realidad, es esta. Hace 4 años, cuando usted estuvo aquí como candidato igual que hoy, por la rectoría, usted habló de la importancia de los estudios generales igual que hoy, igual que José Ángel. Creo que no hay duda de eso. Yo, en lo personal, no tengo la menor duda de que los estudios generales van a existir siempre como parte de la universidad. Creo que eso no tiene ni que decirse, y que aquí estaríamos todos defendiendo los estudios generales en algún momento se pensaran quitar. Lo importante no es afirmar que deben existir, porque son parte de un modelo que debemos defender. Lo importante, yo creo, es preguntarnos por cuál es el apoyo que está recibiendo estudios generales para actualización. ¿Cuál es el apoyo que está recibiendo estudios generales concretamente para investigación? ¿Cuál es el apoyo? Porque lo que usted dijo de que es una unidad académica interdisciplinaria es una de las pocas de esta universidad, de una gran complejidad. Merecemos presupuesto, merecemos el Instituto de Investigaciones Humanísticas que usted nos prometió hace 4 años y que hoy ni siquiera mencionó en su discurso. Entonces, ese es el reclamo, digamos, más importante que yo tengo en la pregunta. ¿Qué ha ocurrido en estos 4 años para que nuestra escuela siga quedando siempre tan pospuesta, tan abandonada, y en la que no recibimos visita más que en los años de elección? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, doctor José Ángel Vargas, doctor Jensen Remington. Saludos allá de que no nos hemos visto hasta ahora. Hace 30 años yo ingresé a esta universidad como docente. 30 años que me acercan casi a una pensión prácticamente. 30 años ininterrumpidos, donde he sido profesor de esta unidad, mucho menos, pero profesor también de la sede regional del Atlántico, Turrialba, para ser claros. Cuando la doctora Yamilet González García cerraba su periodo, dejó en esta unidad una negociación de un 15.5%, que fue lo que se nos asignó en plazas docentes. Son las mismas que tenemos todavía. 15.5% que doña Yamilet en su transición reafirma en su segundo mandato como rectora, y hoy por hoy pues contamos con esto. Lamentablemente, estudios generales no ha crecido más allá aún. La pregunta va en este sentido, y es para los dos. En una eventual rectoría de ustedes, ¿qué podemos esperar de su gestión? Y va en torno a los siguientes temas: crecimiento en plazas docentes, reducción de interinazgo, del cual siempre es un caballo de montura cada 4 años, apoyo a programas de orden curricular, que este servidor maneja 4 programas de estos aquí, cursos libres, lunes culturales, orquesta humanidades, concierto coral, y visualización de las humanidades como un asidero vital en la construcción de nuestra universidad.
¿Qué nos proponen ustedes, señores, que podamos votar creyendo que eso es real? Muchas gracias por estar con nosotros. Nada más, bueno, mi nombre es María Alexandra, soy representante estudiantil. Me gustaría saber que por favor como que dejen como de desviar las preguntas, porque sí queremos conocer como un poco concretos. Queremos saber como cuál es la propuesta de cambio para la elección de rectoría que tienen ambos candidatos, porque sí creo que es poco representativa y poco democrática, y también no creo que eso es. Antes de pasar las palabras a don José Ángel y a don Geni, Max, estamos sobre tiempo, son las 3:30. Don José Ángel tiene creo que 8 preguntas, más 2 más que se acaban de agregar. Muchas se relacionan unas con otras. Don Geni tenía menos, creo que como 4 o 5. Y precisamente yo me voy a dejar todas y cada una de las preguntas que yo voy a transcribir personalmente, y luego le voy a hacer llegar a todos los asambleístas las preguntas en concreto que se hicieron, y ustedes valorarán si con el espacio que tuvimos las respuestas son suficientes. También veamos que fue una asamblea programada para 2 horas y empezamos el debate 20 minutos después, si no 30. Sé que Max está muy interesado en ciertas cosas especiales. Si el candidato en los próximos 5 minutos que van a tener cada uno para hacer algo al final no le contestó lo que usted quería, le doy la opción para que se la haga directamente. ¿Estamos? 5 minutos cada uno para... Max. ¿Sí? Pero es que son muchas preguntas, Max. Mientras leemos todas las preguntas, nos dan las 4, cerramos la asamblea porque así fue convocada por 2 horas. Esta sí fue convocada por 2 horas. Ellos tienen que estar en otra asamblea a las 4:30. José Ángel. Sí, la primera pregunta es que si estoy dispuesto a asumir el costo político de realizar recortes en áreas polémicas como la planilla por el bienestar universitario. Yo creo que el recorte de la planilla, así como está planteado, requiere de un diálogo universitario fuerte. Es decir, para analizar las finanzas de la institución necesitamos colocar todos los aspectos relacionados con el presupuesto universitario, incluso observando cómo se están gastando los distintos recursos. No es un asunto solo de planilla. Y sí estoy dispuesto por el bienestar universitario a generar ajustes, recortes, pero todo eso será de una elaboración de todos los sectores. Yo creo que hay propuestas importantes como la del Instituto de Investigaciones Sociales, en las que en búsqueda de una igualdad salarial, de mejores condiciones para los interinos, por ejemplo, debemos buscar esa salida. Por supuesto que estoy en disposición de asumir colectivamente una acción que tenga, digamos, una orientación a garantizar las finanzas, la estabilidad de las finanzas universitarias. Todavía no está demostrado dónde está el problema, todavía no está demostrado integralmente el problema de las finanzas universitarias. Tenemos que colocar muchos factores ahí. La segunda, ¿qué hizo usted del Consejo Universitario para eliminar diferencias que señaló acerca de las desigualdades denunciadas en su discurso? Bueno, trabajé mucho en una comisión de fortalecimiento de la Universidad de Costa Rica.